buenos días a todos en Guatemala, buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén viendo por la región del Medio Oriente y del Golfo. Mi nombre es José Basila, consejero comercial en la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Abu Dhabi y trabajando muchísimo en conjunto también con la ciudad de Dubái y países de la región del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán, entre otros. Para mí realmente es un gran honor y muchísima felicidad estar el día de hoy en este webinar que logramos junto a Halal Trade Center, a Hexport, evidentemente, gracias al MINEX también a través de la Embajada y a la red de consejeros comerciales, quienes juntos estamos trabajando arduamente para promover los productos guatemaltecos fuera de Guatemala y específicamente en regiones que todavía no se han explorado. El mercado del Medio Oriente abarca millones de personas, no únicamente Dubái y Emiratos Árabes, sino en los países del Golfo y la región completa. Y las certificaciones halal abarcan más que solo la región del Medio Oriente, sino todos aquellos países donde existe mayoría musulmana, mayoría islámica, y también aquellos países donde no serán mayoría, pero sí que hay poblaciones que buscan alimentos, productos, fármacos, cosméticos, que tengan esta certificación. Realmente uno de los primeros pasos al ser nombrado consejero comercial en Emiratos Árabes para mí era el impulso a lograr que muchas empresas guatemaltecas certifiquen sus productos con certificación halal por el gran potencial que todos estos productos pueden llegar a tener en esta región, en Indonesia, incluso también en el sudeste asiático. Es importante ver a la certificación halal como una certificación que va a exponenciar las transacciones, el comercio, la industria de todos aquellos productos guatemaltecos en la región del Golfo, y no solo en la región del Golfo, sino en toda la región del Medio Oriente y aquellos países de mayoría islámica y países que, aunque no sea mayoría islámica, son personas que buscan la certificación halal, productos certificados halal. Guatemala tiene un potencial en temas agrícolas y en temas de comida importantísimo en esta región, y es importante que como guatemaltecos busquemos nuevos mercados y específicamente mercados con gran potencial en temas agrícolas y de alimentos como esta región. Entonces, sin más, los incentivo a que busquemos nuevos espacios de comercio, nuevos espacios para transar y poder comerciar nuestros productos, que nos certifiquemos con esta certificación, que esta sea la primera de muchas conferencias que tengamos respecto al potencial que como Guatemala tenemos en la región del Medio Oriente y del Golfo, y ver a Dubái y a los Emiratos Árabes Unidos no solo como un país donde podemos comerciar, sino un país como un hub de transacciones con toda la región del Medio Oriente, del sudeste asiático, del este de África. Realmente los ojos de los guatemaltecos deben y tienen que estar en Emiratos Árabes y en la región del Golfo. Los invito y aprovecho de una vez como un anuncio la importancia de la Expo 2020 Dubái, que comienza el 1 de octubre de este año y termina el 31 de marzo del año 2022, donde durante 6 meses Guatemala tendrá un pabellón donde cualquier persona interesada puede mandarnos sus muestras de productos, puede venir a Dubái a proponer, a dar propuestas, a comerciar, a conectar, a hacer agendas comerciales, y evidentemente la certificación halal va a ser uno de los primeros puntos que cualquier comerciante, cualquier empresario emiratí o de la región va a solicitar. Por lo tanto, los dejo entonces con Tomás Guerrero para que nos cuente un poquito más sobre la certificación halal y la importancia que esta certificación tiene para Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por la introducción. Agradecer igualmente a Inés la amable presentación que ha hecho. Agradecer asimismo a la Agencia Guatemalteca de Exportadores y a la Embajada de Guatemala en los Emiratos Árabes Unidos la invitación y organización de este webinar. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director de Halal Trade Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Sin más dilación, voy a compartir con todos ustedes una presentación que he titulado y que pueden ver en estos momentos en pantalla: el mercado y la certificación halal, una oportunidad para las empresas guatemaltecas. Bien, arrancar la misma definiendo qué es halal y qué no lo es. Bien, halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes
y que por ende es saludable, ético o no abusivo. Bien, decirles que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes y por ende son halal. De ahí que sea bastante más sencillo entrar a ver qué es aquello que les está prohibido, no permitido, antes de intentar enumerar todo aquello que les está permitido, puesto que, como les digo, la inmensa mayoría de las cosas lo están y por ende son halal. Bien, decirles que en el Corán aparece otro término que viene, digamos, a definir justamente lo contrario, es decir, que engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, puesto que se entiende que es dañino, no ético o abusivo. Este concepto, este otro término es el de haram, ¿de acuerdo? Y digamos que viene a ser el antónimo de halal. Bien, según la ley islámica, según la Sharia, son haram una serie de sustancias con las que los musulmanes no pueden entrar en contacto y que tampoco pueden en ningún caso ingerir. Entre las mismas se encuentran la carne del animal hallado muerto o que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo y sus derivados, la sangre procedente de cualquier animal, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la carne procedente de animales que restan o se entierran. Digamos que hay toda una relación de sustancias que, como les decía, los musulmanes en ningún caso pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Esta lista es un poquito más amplia, pero bueno, les he mencionado algunos de los casos, vamos a decir, más evidentes o más conocidos. Decirles también, y simplemente para que lo sepan, que la ley islámica también le prohíbe a los musulmanes una serie de prácticas como son las apuestas en el juego, las cláusulas, el uso de cláusulas abusivas o la usura. Bien, una vez que tenemos claro que es halal y que no lo es importante también saber que, bueno, estos dos términos, el de halal y el de haram, vienen a decirle al individuo musulmán hasta cierto punto qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en tanto en cuanto viene a decirle qué puede hacer y qué no puede hacer, viene también en buena medida a definir sus patrones de consumo, es decir, le vienen a decir al individuo musulmán qué puede comprar y qué no. De ahí que sean estos dos términos y especialmente el de halal el que haya, digamos, propiciado la aparición de este gran mercado que se ha venido justamente a definir o a denominar como mercado halal. Bien, algo que también tienen que saber es que este es un mercado que está regulado, ¿de acuerdo? En estos momentos tenemos tres tipos de organismos regulatorios dentro de lo que es el mercado halal. En primer lugar, tenemos las entidades de estandarización de los países de mayoría musulmana. Son los organismos encargados de regular este mercado dentro de sus respectivos territorios, es decir, son los organismos o las entidades encargadas de definir los estándares, ¿de acuerdo? De establecer los requisitos que han de cumplir las empresas para producir bienes halal o prestar servicios halal o muslim. Bien, en segunda instancia, en segundo lugar, también en los países de mayoría musulmana, tenemos las entidades de acreditación halal, que son los organismos, en este caso, encargados de verificar que las entidades de certificación halal de sus respectivos países y de otros terceros cuentan con las competencias técnicas y religiosas necesarias para poder certificar empresas con arreglo a las normas que regulan este mercado dentro de sus respectivos países. Y por último, tenemos las entidades de certificación halal, propiamente dichas, que son, digamos, entidades privadas en este caso y que tienen como finalidad u objetivo garantizar que las empresas producen una serie de bienes o prestan una serie de servicios con arreglo a los estándares halal que hay en los distintos países de mayoría musulmana. Es decir, son las entidades encargadas de auditar a las empresas para verificar que éstas están en disposición de poder producir bienes o prestar servicios con arreglo a lo establecido en las normas que regulan este mercado dentro de los países de mayoría musulmana. Bien, una vez que tenemos también meridianamente claro cuál es el marco regulatorio, es importante resaltar que en estos momentos en nuestro planeta hay más de 400 entidades de certificación halal, pero por desgracia son muy, muy pocas las que en estos momentos cuentan con todas y cada una de las acreditaciones de los países de mayoría musulmana. ¿Por qué resalto esto? Por una sencilla razón, porque sin esas acreditaciones internacionales, las empresas
no van a poder exportar. Es decir, la empresa que quiera exportar a los países de mayoría musulmana, a los 57 países de mayoría musulmana que hay en este momento en nuestro planeta, ha de buscar una certificadora que cuente con todas o casi todas las acreditaciones internacionales de estos países de mayoría musulmana, puesto que son esas acreditaciones, esos reconocimientos, los que, digamos, habilitan al ente certificador para poder expedir certificados que posibiliten en última instancia exportar a la empresa a estos mercados o países de mayoría musulmana. Bien, una vez que tenemos este primer apartado claro, entramos ahora a ver un segundo bloque en el que vamos a ver muy rápidamente cuáles son los drivers o factores que en estos momentos están, digamos, contribuyendo al desarrollo del mercado halal, ¿no? ¿Qué factores son los que están impulsando su crecimiento? Y bien, tenemos fundamentalmente tres factores. El primero es de carácter demográfico. En estos momentos en nuestro planeta hay en torno a 1.800 millones de musulmanes. Según las últimas estimaciones, se espera que esta cifra ronde los 2.200 millones en el año 2030, es decir, que este segmento poblacional alcance o ronde los 2.200 millones en el año 2030 y represente por entonces casi un 30% de la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Estamos hablando en estos momentos de más de un cuarto de la población mundial. Y claro, este crecimiento poblacional lo vamos a poder apreciar en todas y cada una de las regiones del planeta. Es decir, no se va a circunscribir única y exclusivamente a esos países en donde nosotros tendemos a pensar que viven de manera mayoritaria a los musulmanes. Si se fijan en esta diapositiva, pueden ver esto que les estoy comentando, es decir, que la población musulmana va a crecer en todas y cada una de las regiones de nuestro planeta. A mí me gusta utilizar esta diapositiva para destruir algunos mitos. En primer lugar, cuando hablamos de halal, hablamos de musulmanes, no estamos hablando única y exclusivamente de árabes. Lo digo porque es verdad que los países árabes son todos países de mayoría musulmana, pero también es cierto que en los países árabes hay minorías. Hay coptos, hay drusos, hay cristianos marronitas, es decir, no todos los árabes son musulmanes. Y aquí cuando hablamos de halal, estamos hablando de esas 1.800 millones de personas que dicen profesar esta confesión religiosa. En segundo lugar, tendemos a pensar normalmente por desconocimiento que la inmensa mayoría de los musulmanes residen en los países árabes, es decir, los países del norte de África, de la ribera sur del Mediterráneo y de Oriente Medio. Si se fijan en esta diapositiva, nada más lejos de la realidad, de los 1.800 millones de musulmanes que hay en estos momentos en nuestro planeta, aproximadamente unos 1.000 millones residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia, Malasia o Singapur. Y por último, algo que es importante y que verán que voy a recalcar a lo largo de la presentación es que hay excelentes oportunidades de negocio en los países de mayoría musulmana, los 57, pero también hay oportunidades de negocio en aquellos países, como bien mencionaba José, que sin ser de mayoría musulmana, cuentan con una población musulmana significativa. Es decir, tenemos países como la India, Francia, Estados Unidos o Filipinas que cuentan con poblaciones musulmanas significativas. Por ejemplo, la India, que no es un país de mayoría musulmana, alberga 120 millones de musulmanes. Es más, es el segundo país con mayor población musulmana después de Indonesia. Lo digo porque cuando veamos las oportunidades, vamos a ver, obviamente, porque en los países de mayoría musulmana, en concreto en la región del Golfo, en los países menores en cooperación del Golfo, hay unas oportunidades de negocio excelentes, fabulosas, y las vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de este mercado, no dejen de lado esas otras oportunidades en países que a lo mejor conocen mucho mejor y en donde ya tienen una red de distribución o en donde ya tienen, digamos, implantación y en donde hay seguridad jurídica. Es decir, no hace falta plantearse en un momento determinado desembarcar en la otra punta del planeta para poder capitalizar o aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado. Bien, hemos visto el primer factor de corte o de carácter demográfico, entramos ahora a ver el segundo, que es de carácter económico. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, cuando hablamos de los países de mayoría musulmana estamos hablando fundamentalmente
de países emergentes, de países que hasta la llegada de la pandemia venían registrando fuertes tasas de crecimiento, en muchos casos próximas a los 2 dígitos. Si se fijan en el gráfico que hay en esta diapositiva arriba a la derecha, podemos ver el crecimiento medio para los 57 países de la OIC. La OIC es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta. Y si nos fijamos, lo que vemos es que este conjunto de países de mayoría musulmana han venido creciendo hasta la fecha por encima de la media mundial y en algunos años a cifras próximas a el 10%. Por lo tanto, estamos hablando de países dinámicos en términos económicos, países que ofrecen muy buenas oportunidades de negocio. Porque ya digo, son países jóvenes que se están abriendo al mundo, que se están modernizando y en donde la población musulmana, como veremos en el tercer factor, empieza a tener cada vez mayor poder adquisitivo. Pero siguiendo con este segundo, ¿qué ocurre? Que claro, ese crecimiento económico que venían experimentando y que van a seguir experimentando, según el Fondo Monetario Internacional, según sus últimas estimaciones, una vez, digamos, terminada la pandemia, ese crecimiento económico que están, digamos, registrando estos países de mayoría musulmana, está provocando o está produciendo que aparezcan en el radar de las empresas oportunidades en países que hasta la fecha, digamos, que no habíamos valorado, contemplado o directamente tenido en cuenta. En esta diapositiva tienen 2 rankings, 2 clasificaciones, en donde pueden ver cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto y también la relación de países de mayoría musulmana que tienen en la actualidad un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Si nos fijamos en el primer ranking, en el de la izquierda, en el que vemos los países de mayoría musulmana clasificados por Producto Interior Bruto, por su Producto Interior Bruto, bueno, vemos que este ranking lo lidera un país del sudeste asiático, como es Indonesia. Normalmente tendemos a pensar que son los países de Oriente Medio, los países en concreto, el Consejo de Cooperación del Golfo, de la Península Arábiga, los que tienen un mayor Producto Interior Bruto, pero ya ven que el ranking en estos momentos lo lidera Indonesia. Es verdad que ya en segundo lugar aparece un país del Consejo de Cooperación del Golfo, como es Arabia Saudí. Cierto también es que en el mismo ranking podemos encontrar a Emiratos Árabes Unidos, pero si se fijan, aparecen países de distintas regiones del planeta, ¿no? Tenemos países del sudeste asiático, como Indonesia o Malasia, tenemos países del África Negra, como Nigeria, tenemos algún país de Asia Central, todas las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, todos los TANES son también países de mayoría musulmana. Bueno, lo que les decía hace escasos segundos, estamos hablando de 57 países de mayoría musulmana que, digamos, no se concentran en una región del planeta en concreto, sino que están distribuidos a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, si entramos a ver el segundo ranking, el que tiene que ver con los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita, aquí sí que es bastante evidente que son los países de Oriente Medio, en concreto del Consejo de Cooperación del Golfo, los que lideran este ranking, ¿no? Vemos que el ranking lo lidera Qatar, seguido de Emiratos Árabes Unidos, aparecen también Kuwait, Omán, Arabia Saudí, y esto, claro, es muy atractivo y muy importante a la hora de determinar estrategias que nos posibiliten vender en estos países de mayoría musulmana, ¿no? El tener en cuenta cuál es el poder adquisitivo de la población musulmana, ¿no? Y obviamente cuando miramos a Oriente Medio y en concreto al Consejo de Cooperación del Golfo, pues aquí sí que vemos que estamos ante personas, individuos con un alto poder adquisitivo, ¿no? Y bien, vamos ahora a ver el último factor, que es una consecuencia directa del segundo, ¿no? Claro, ese crecimiento económico que están, digamos, registrando o viviendo los países de mayoría musulmana, está propiciando que aparezcan en el seno de los mismos clases medias que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo, ¿no? Y aquí les he traído una diapositiva que he extraído del informe de una consultora anglosajona de EY, en donde pueden ver cómo se va a distribuir la clase media, entendiendo por clase media personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 100 dólares, cómo se va a distribuir esta clase media a lo largo y ancho del mundo en las próximas décadas, ¿no? Y para que lo puedan entender, lo que nos viene a decir este estudio, por ejemplo, si nos fijamos
en Europa o en América Central y del Sur, lo que vemos es que en los próximos años, en las próximas décadas, estas regiones del planeta van a ir perdiendo parte de su clase media. Por ejemplo, en el caso de Europa, en el año 2019, según este estudio, el 36% de la clase media mundial, bueno, pues residía en este continente, en el europeo, ¿no? Pero lo que nos dicen las proyecciones, las últimas estimaciones, es que para el año 2030 tan solo el 14% de la clase media mundial va a seguir viviendo en Europa, ¿no? Ven que aunque no de forma tan acentuada, pero sucede algo, vamos a decir, similar o parecido en América del Norte, en América Central y del Sur, pero claro, nosotros no nos vamos a quedar con este discurso, vamos a decir, derrotista, y lo que tenemos que intentar ver en todo momento es dónde van a aparecer esas clases medias que en principio van a ir ganando el poder adquisitivo que nosotros vamos a ir perdiendo con el paso de los años. Y lo que nos dice este estudio es que, bueno, en el año 2030 el 66% de la clase media mundial se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico, en donde acabamos de ver que en estos momentos ya hay más de 1.000 millones de musulmanes. Y bueno, dicho esto, y una vez que también tenemos claro cuáles son los factores que están contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y crecimiento del mercado halal, entramos ahora sí a ver una radiografía de lo que es el mercado halal propiamente dicho. Bien, el mercado halal. Claro, cuando hablamos del mercado halal, muchos tienden a pensar que hablamos única y exclusivamente de alimentación. Pero yo he querido traerles esta diapositiva para que vean que hay oportunidades más allá de este sector. De hecho, esta diapositiva la he titulado La economía islámica en Cifra, y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces habla de mercado halal? Bien, porque he querido también mostrarles que hay una banca y unas finanzas alternativas. Hoy aquí no vamos a hablar ni de bonos Sukuk, ni de seguros Takaful, pero quería también mostrarles, pues esto, que existe una banca y unas finanzas islámicas, una banca y unas finanzas alternativas a las convencionales, a las occidentales, a las que todos y cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Pero si dejamos la banca y las finanzas islámicas a un lado, lo que vemos es que el mercado halal está compuesto por distintos sectores. Podemos hablar de alimentación y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, entendiendo que este es el sector que ofrece, sin lugar a dudas, más oportunidades a las empresas guatemaltecas, pero podríamos también perfectamente hablar de cosmética halal o del turismo halal o muslim friendly o de moda halal o modest fashion, es decir, hay oportunidades más allá del sector de la alimentación. Pero yendo a este último sector en concreto, que como les decía es sin lugar a dudas el que más oportunidades ofrece a Guatemala y sus empresas, lo que nos dicen las últimas publicaciones disponibles es que, bueno, este sector en el año 2019 registró o alcanzó, mejor dicho, un valor próximo a los 1,1 billones de dólares. Estos son los trillones americanos, son nuestros billones. Es decir, que en el año 2019 la población musulmana a lo largo y ancho del mundo movilizó esos 1,1 billones de dólares para consumir alimentos y bebidas halal. Y bien, les pido, por favor, que retengan algunas de estas cifras, puesto que la siguiente diapositiva es exactamente igual, pero en ella vamos a poder ver las proyecciones para todos y cada uno de estos sectores en el año 2024. Y bien, aquí tienen esta otra diapositiva. Si se fijan bien, bueno, pues nos centramos en el sector de la alimentación halal, vemos que el mismo va a pasar de 1,1 billones de dólares en el año 2019 a 1,3 en el 2024, es decir, que va a seguir creciendo, pero si entramos a ver qué ocurre con el resto de sectores halal, vemos que sucede algo parecido, es decir, que todos y cada uno de ellos van a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Entonces, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que motiva el crecimiento de todos y cada uno de estos sectores halal? Bien, los factores que hemos visto con anterioridad, hace escasos minutos, que son los que están, digamos, dinamizando y, digamos, impulsando el crecimiento de todos y cada uno de estos sectores halal. Bien, hemos visto un overview, hemos visto una radiografía de lo que es el mercado halal, de los distintos sectores que lo componen y de lo que, desde un punto de vista estrictamente económico,
representan todos y cada uno de ellos. Y ahora vamos a, digamos, ya sí, a mirar más en detalle el sector de la alimentación halal, ¿de acuerdo? Bien, lo decíamos hace escasos segundos, aquí tienen una radiografía igualmente de lo que es este sector, el de la alimentación halal. Ya digo, lo decíamos hace algunos segundos. En el año 2019 la población musulmana destinó 1,1 billones de dólares a consumir alimentos y bebidas. Para que puedan poner en perspectiva esta cifra, decirles que ese 1,1 billones que destinaron los musulmanes en el año 2019 a consumir alimentos y bebidas representó aproximadamente un 12% del total destinado ese año a consumir alimentos en todo el mundo. Y además decirles que de esos 1,1 billones, 1 billón lo destinaron a consumir alimentos y bebidas que venían bajo el paraguas de la certificación halal. Es decir, 1 billón es lo que movilizaron para comprar alimentos y bebidas certificadas halal. Y algo que no quiero dejar pasar y que muchas veces la gente o las personas desconocen es que, bueno, si nosotros comparamos el gasto efectuado por la población musulmana en alimentación y bebida, vamos a decir, por ejemplo, en el año 2019, que es el que tenemos en esta diapositiva, con el gasto efectuado en este mismo rubro por los nacionales de países como China, Estados Unidos, Japón o Rusia, lo que vemos, lo que descubrimos es que estamos ante el segundo mercado de alimentación más grande e importante de nuestro planeta. Bien, aquí una segunda diapositiva para que vean, bueno, un ranking con los principales consumidores de alimentos halal en el mundo. Son datos también de 2019, por cierto, son los últimos datos publicados, disponibles, para que ustedes lo sepan. Una vez tengamos datos actualizados, pues obviamente se los haremos llegar, pero estos son los últimos datos disponibles. Y les decía que, bueno, que este es un ranking en donde pueden ver, bueno, cuál es el consumo o el gasto en alimentos halal por país. Y si se fijan bien, el ranking lo lidera Indonesia. En el año 2019 los indonesios destinaron 144.000 millones de dólares a consumir alimentos halal. Vemos que Indonesia lo sigue Bangladesh, Egipto, Nigeria. Vemos que hay una clara relación entre el tamaño poblacional de estos países y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en alimentos y bebidas halal. Pero a mí me gusta utilizar esta diapositiva, este gráfico, para resaltar algo que ya comenté al principio de la conversación, y es que en el mismo, si se fijan bien, aparecen también algunos países que no son de mayoría musulmana, ¿no?, pero que tienen una población musulmana significativa. Si nos fijamos bien, podemos encontrarnos en este ranking países como Francia, China, Alemania, Rusia, es decir, países que no son de mayoría musulmana, pero que albergan una población musulmana significativa, ¿no? Entonces, la misma idea, bueno, para poder aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado, está muy bien plantearse desembarcar o, digamos, aterrizar o expandirse en estos países de mayoría musulmana, pero tenemos también que tener presentes y nunca olvidar o dejar de lado que en algunos países de nuestro entorno, que no son de mayoría musulmana, hay también, digamos, personas musulmanas que demandan y consumen este tipo de productos. Y esto es algo que, digamos, han de tener, obviamente, presentes a la hora de adentrarse en este mercado. Bien, voy a pasar de diapositiva. Bien, les decía, claro, este es un mercado ya de por sí, con los datos que hemos visto hasta el momento, muy, muy interesante. Estábamos hablando de 1.800 millones de personas o potenciales clientes, de 57 países de mayoría musulmana, muchos de ellos emergentes, con clases medias que tienen cada vez mayor poder adquisitivo, en donde la mujer se incorpora al mercado laboral, en donde sus patrones de consumo empiezan a aproximarse vertiginosamente a los occidentales. Estamos hablando de un mercado, como hemos visto, de multisectorial. Hoy podemos hablar de alimentación, pero mañana podríamos hablar de cosmética, pasado de turismo y dentro de una semana de moda halal o modest fashion, o incluso de otros sectores como el de la logística halal. Ya digo, ahora estamos hablando de alimentación y con los datos que tenemos y que acabamos de ver, ya de por sí estamos hablando de un mercado muy importante y que ofrece muy buenas oportunidades. Pero claro, es que cuando hablamos además de alimentación, o en
este caso de alimentación halal, obviamente, lo que nos encontramos es aún más atractivo, si cabe, es aún más interesante, porque ¿qué es lo que ocurre cuando miramos en detalle el mercado de la alimentación halal? Ocurre lo siguiente, que una buena parte de estos países de mayoría musulmana, importan la inmensa mayoría de los alimentos que consumen. Es decir, cuando miramos los países del norte de África, del Magreb, de la ribera sur del Mediterráneo, cuando miramos a Oriente Medio, nos encontramos con países que importan de media entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumen. Y son países que tienen una fuerte dependencia del exterior. Son países que en muchos casos producen commodities energéticas, petróleo, gas, etcétera, pero que tienen todos los años que movilizar cantidades ingentes de dinero para poder abastecerse de alimentos, puesto que aquí no se dan las condiciones para poder producirlos. Hay una serie de factores que o lo imposibilitan o hace que sea muy, muy costoso, ¿no? Podríamos hablar de la meteorología, es decir, de los factores climáticos, de la orografía, ¿no? Muchos de estos países son desiertos, entonces producir aquí alimentos o es imposible o tiene un costo que hace que no sea viable o rentable y que sea mucho mejor importar los alimentos de fuera. Entonces aquí la reflexión que nos tenemos que plantear, teniendo en cuenta que Guatemala es una potencia agroalimentaria, es, bueno, ¿por qué no desarrollar en Guatemala estrategias que posibiliten a las empresas certificarse y después poder proveer productos a estos países que tienen que salir al mercado internacional a abastecerse de alimentos? ¿De acuerdo? Entonces, este es un hecho que hace que este mercado, más allá de la dimensión, sea muy, muy interesante, sobre todo para países que no son de mayoría musulmana, pero que tienen, digamos, pues eso, una industria agroalimentaria potente, como es el caso de Guatemala, que es el mayor exportador y productor del mundo de cardamomo, uno de los mayores productores o exportadores de banano, de un gran también productor y exportador de café, es decir, estamos hablando de una potencia agroalimentaria. Entonces, deberíamos ayudar a las empresas guatemaltecas a certificarse para que después sean estas las que puedan cubrir este gap, es decir, puedan ayudar, contribuir a que estos países, estamos hablando de 57 mercados, se puedan, digamos, abastecer de alimentos, ¿no? Podamos convertirnos en sus proveedores de alimentos. Y, por ejemplo, si miramos el rubro, vamos a decirlo así, de la carne halal, vemos que ocurre algo también fabuloso, ¿no? Aquí tienen dos rankings, en el de la izquierda pueden ver cuáles son los principales importadores de carne halal y animales vivos de la OIC, que decíamos que era ese conjunto, ¿no?, de 57 países de mayoría musulmana, y lo que vemos es que, bueno, hay toda una serie de países de mayoría musulmana que destinan todos los años cantidades muy importantes de dinero a importar carne halal y animales vivos. Pero claro, cuando miramos de dónde están importando, nos encontramos con una sorpresa, y es que el 85% de esas importaciones proceden de países que no son de la OIC, es decir, de países que no son de mayoría musulmana. Y cuando entramos a ver cuáles son los países que están, digamos, exportando, cuáles son los principales exportadores de carne halal y animales vivos a este conjunto de países de mayoría musulmana, vemos que el ranking lo lidera un país latinoamericano, como es Brasil. Además es que vemos que en ese ranking, pues efectivamente, casi todos los países son países que no son de mayoría musulmana. Podemos ver otros países que no son de mayoría musulmana y entre ellos están Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Holanda, Alemania. Entonces, ¿por qué no pensar que en un momento dado y tras, digamos, el proceso correspondiente para que las empresas guatemaltecas, en este caso, se certifiquen, por qué no pensar en un momento dado que en algunos de estos rankings pueda aparecer Guatemala como uno de los principales, digamos, exportadores de, a lo mejor no de carne, pero sí de otras categorías o referencias de alimentos, en todo caso, a este conjunto de países de mayoría musulmana. Bien, vamos a ir concluyendo aquí simple y llanamente una diapositiva para que vean, bueno, cuáles son algunos de los principales players o actores de este mercado. Decirles que, por ejemplo, Nestlé tiene ya más de 100 fábricas certificadas halal en todo el mundo, que en el ámbito de la carne, pues compañías como Brazilian Food, BRF o Cargill, la anglosajona, pues ya no solo son los principales productores de carne, digamos, convencional o no halal del mundo, sino que se han
posicionado también con los principales productores de carne halal en nuestro planeta. Decirles, por ejemplo, que en países como Estados Unidos o en los países de la Unión Europea, superficies comerciales como Carrefour o Tesco, dada la población musulmana que hay ya en estos países y dado el crecimiento de este segmento poblacional, pues tienen ya, digamos, áreas, tienen lineales, tienen zonas específicas para vender, comercializar este tipo de alimentos, ¿no? De productos halal. Y bien, vamos, como les decía, a ir concluyendo esta presentación. Hay un último apartado, una última sección, algunas de las cuestiones ya las he adelantado, ¿no? Y bueno, es una oportunidad para las empresas guatemaltecas, es más que evidente, ¿no? Algo que yo no tengo que venir aquí a descubrirles a ustedes, ni mucho menos, es que, bueno, su país es, entre otras muchas cosas, una potencia agroalimentaria, ¿no? Y que se encuentra, como mencionábamos hace escasos segundos, entre los principales productores de café, una serie de frutas, cardamomo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ya les decía, ¿por qué no pensar en articular toda una serie de estrategias en Guatemala que posibiliten a las empresas guatemaltecas hacer negocios en los países de mayoría musulmana? Porque obviamente esto va a permitir a las empresas de Guatemala seguir internacionalizándose y algo también muy atractivo, que es diversificar sus exportaciones, ¿no? Que se concentran fundamentalmente en Estados Unidos, Unión Europea y en otros países latinoamericanos, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, a los mercados tradicionales de Guatemala, digamos, a los principales socios comerciales de Guatemala en el campo de la alimentación, descubrimos que, bueno, en estos países, como veíamos hace escasos segundos, hay una población musulmana importante y que esa población musulmana demanda y consume alimentos halal. Entonces, algo que tienen que tener en consideración es que esa certificación halal no solo les va a ayudar a vender en los Emiratos Árabes Unidos, en Indonesia o en Turquía, sino que les va a permitir vender aún más, si cabe, en los países de la Unión Europea o, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí tienen los datos de Bloomberg, habrán visto que son todos fuentes, es decir, estos son datos contrastables. Entonces, Bloomberg, ¿qué nos dice? Que el mercado de la alimentación halal está en auge en Estados Unidos y que la población musulmana está consumiendo y demandando este tipo de productos. Y es que además, esto no lo he mostrado en esta diapositiva, pero se lo adelanto para que lo sepan, nosotros hemos hecho estudios en Europa y en Estados Unidos, hemos descubierto algo maravilloso, y es que hay personas que sin ser musulmanas están también demandando y comprando estos productos. Y les pongo un ejemplo. Las personas del segmento bio o healthy están empezando a comprar y a consumir productos halal, alimentos halal. ¿Por qué? Porque entienden que es una garantía de calidad A y B que les permite consumir alimentos sin tener que ingerir una serie de sustancias, alcohol, sangre de cualquier animal, cerdo, etcétera, que ellos entienden, y la ciencia también así lo entiende, que son perniciosas para la salud del individuo. Entonces, claro, este es un mercado que si a lo que es la población musulmana le sumamos además una serie de segmentos poblacionales que están compuestos por consumidores no musulmanes, pero que también empiezan a demandar y a consumir halal, claro, las oportunidades se multiplican exponencialmente, ¿no? Entonces, cuando ustedes se planteen el poder adentrarse, que es algo obviamente que les invito a hacer, pero que se planteen adentrarse en todo este mundo, en todo este mercado, no dejen nunca de lado las oportunidades que hay en estos otros países que ya conocen y en donde están vendiendo sus productos, vamos a decir, no halal, para poder también ver si pueden vender, una vez obtengan la certificación, los productos que recojan dentro del alcance de la misma, puesto que hay consumidores que están demandando y consumiendo los productos. Y bueno, con esto termino, no sin antes darles las gracias por dedicar una parte valiosa de su tiempo en el día de hoy a estar aquí con todos nosotros y, bueno, despedirme también agradeciendo a la Asociación Guatemalteca de Exportadores y a la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Sin duda, un tema que es muy amplio
podemos llegar a tener muchos más eventos de este tipo ya segmentados y pues es un primer paso para poder tener más actividades de este tipo. Tenemos algunas preguntas del público. La primera pregunta es, ¿qué entidad es la que certifica Halal? Si nos pudiera brindar los contactos. Muy buena pregunta. En Latinoamérica, por desgracia, son muy pocas las entidades que cuentan con todas las acreditaciones internacionales. Si me hacen llegar un correo, yo les facilito los contactos de todas y cada una de ellas para que puedan directamente ponerse en contacto con las mismas y ver, bueno, cuál es la certificación que mejor encaja con sus intereses. Pero ya les digo que, por desgracia, son muy pocas. Estamos hablando, teniendo en cuenta las que hay en Estados Unidos y Canadá, de 4 o 5 entidades, no más. De todos modos, hay entidades que es lo importante y las mismas, ya digo, cuentan con todas y cada una de las acreditaciones. Es más, una de las funciones que tenemos en este centro es la de asesorar a aquellas empresas que se quieran certificar para que sepan cómo tienen que hacerlo, cuáles son los requisitos que han de cumplir y también para que entiendan cómo funciona este mercado desde el punto de vista regulatorio y sepan en un momento determinado discernir entre las certificaciones acreditadas y las que no lo están, puesto que nosotros, por desgracia, hemos tenido que ver en otros países cómo empresas certificadas con entidades sin las acreditaciones perdían sus mercancías a la hora de exportar, puesto que estas eran rechazadas en el país de destino. Entonces es un tema delicado, es un tema que hay que ver en detalle. Nosotros no certificamos, lo digo porque hay personas que piensan que el Halal Trade Marketing Center es un ente certificador. No, nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a conocer cómo funciona este mercado y a conectar, una vez que están certificadas, las empresas con compradores. Facilitamos el comercio, pero nosotros no certificamos. Lo que sí hacemos es orientar a las empresas para que éstas no se equivoquen, vamos a decir. Porque ya digo, algunas de esas equivocaciones para algunas empresas han tenido costos significativos. Entonces, si me hacen llegar un correo, yo lo voy a poner aquí en el chat de lo que es el webinar de la sesión. Yo les facilito los listados de las entidades de acreditación Halal, en donde pueden ver cuáles son las entidades de los países, vamos a decir, de las Américas, por incluir Estados Unidos y Canadá, que están en esos listados, que son, digamos, los que están habilitados para poder certificar y pedir certificados válidos que permitan a la empresa vender en estos países de mayoría musulmana. Tomás, excelente, si nos pudieras enviar esa lista tanto a Hexport como a la embajada, sería de gran apoyo para que también igual nosotros, en caso nos las requieran, podamos enviarlas a los interesados, y creo que igual a Hexport podría enviárselas a todas las personas que se inscribieron en el webinar. Sí, así es, claro. Sí, tengo, digamos, los listados a mano porque trabajo a diario con estas entidades de acreditación Halal y con muchas empresas que están, digamos, en proceso para certificarse, así que sí, sin problemas. Les hago llegar la información para que se la puedan rebotar o hacer llegar también a los asistentes. Gracias, Tomás. Justamente esta pregunta se relaciona con la siguiente, porque colocan de las certificadoras Halal, ¿cuáles sí cuentan con todos los respaldos y requisitos para acudir a certificarnos? Entonces, es la misma pregunta. Es la misma pregunta, exacto. Hay una relación de entidades que cuentan con todas o casi todas las acreditaciones. Nuestra recomendación como gobierno de Dubái es que contacten con ellas y negocien o vean cuál es la que les ofrece mejores condiciones y se decanten por esa, ¿no? Nosotros no tenemos preferencia ninguna. Muy bien. La siguiente pregunta es, nos consultan, ¿es necesario renovar la certificación y cada cuánto se tendría que llevar a cabo? Bueno, ahí depende, porque hay entidades de certificación que, digamos, obligan a la empresa a tener que renovar la certificación de manera anual. Es una práctica bastante habitual, pero también conozco entidades que ofrecen la posibilidad de renovar cada 2 o cada 3 años. Depende de la entidad. Eso lo determina la entidad. Es decir, no existe en los estándares, vamos a decirlo así, un requisito que obliga a la entidad a tener que renovar la certificación de las empresas cada X tiempo. Se habla de periodos de tiempo. Obviamente, lo ideal es que se renueve, vamos a decir, anualmente, para evitar que se puedan producir malas prácticas, malas praxis. Vamos a intentar, pues eso, al final, ¿en qué consiste la auditoría? Bueno, el equipo auditor se presenta en las instalaciones de la empresa,
con un checklist y verifica, ¿no?, si la empresa está en disposición o no de poder producir cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Entonces eso lo han de verificar con cierta regularidad para evitar pues eso, malas prácticas o que la empresa pueda en un momento determinado desviarse de lo que es el sistema de trazabilidad o esquema definido para producir halal, ¿no? Muy bien, perfecto. Y también consultan alrededor de cuánto tiempo le toma a una compañía obtener la certificación, es decir, preparar la documentación y prepararse la instalación como tal. Bueno, esto también depende de la empresa y también del ente certificador. Hay, vamos a decir, empresas que pueden o están en disposición o les lleva pues cosa de un mes y poco el certificarse, y hay empresas que, bueno, por distintas razones pues les toma más tiempo y les lleva, yo qué sé, de cuestión de 2, 3 meses. También ahí depende, hay una serie de factores que hacen que, bueno, primero, y el primer factor es el humano, es decir, la diligencia de la empresa a la hora de entregar la información, de facilitar al ente certificador toda la documentación que se les solicite, es decir, todos esos trámites hacen que el proceso se acelere o que pueda ser más lento. Pero más allá de esa cuestión, por ejemplo, no es lo mismo certificar, o sea, auditar y certificar una empresa familiar que tiene solo una fábrica que una multinacional, vamos a decir, como Nestlé, que a lo mejor tiene en el país 5 plantas con 200 procesos de producción y 5.000 fichas técnicas de materias primas que están, digamos, de una u otra manera envueltas en los distintos procesos, de los productos que queremos recoger dentro del alcance, es decir, el grado de peligrosidad de la industria, el número de plantas a auditar, hay una serie de factores que hacen que, bueno, lleve más o menos tiempo. No hay, no le podemos decir a la empresa en 2 semanas, o en un año o en un mes. Sí. No hay, pero vamos. Cada caso se toma como claro, único. Sí, o sea, pero aún así, ya digo, si la empresa es diligente y, digamos, acompaña al ente certificador con los tiempos y plazos que fije, en cuestión de 3, 4 semanas, un mes, ya digo, va a depender también del tamaño de la empresa, del número de fábricas, si las fábricas están todas concentradas en un mismo sitio o está cada una en una punta del país, entonces se tienen que desplazar. Al final estos son hombres solas, o sea, es decir, son personas visitando las instalaciones, hay una parte documental, hay una parte on-site, que es la de verificar directamente ya lo que es el sistema de producción propiamente dicho, es decir, es una certificación técnico-religiosa y tiene, digamos, también un poco su cosa, ¿no?, su complejidad. Perfecto, muchas gracias. También nos consultan, si una instalación produce ingredientes prohibidos para halal, pero no tiene contacto con productos, es decir, ay Dios mío, perdí la pregunta. Bueno, yo entiendo que lo que nos quieren plantear es que tienen las líneas de producción segregadas. Es decir, que tienen dentro de las instalaciones una serie de materias primas que vamos a decir que son haram, ilícitas, pero que estas están fuera de lo que sería el sistema de producción de los productos o bienes que queremos producir como halal y que queremos recoger dentro de la certificación. Bueno, esto lo tiene que ver el ente certificador, porque aquí hay algo que es fundamental, que es que se tiene que evitar en todo caso que se produzca una contaminación cruzada. Es decir, la certificación halal viene a definir un sistema de trazabilidad dentro de la empresa para garantizar que las materias primas que se utilizan son halal y que durante la elaboración del producto, con esas materias primas que son halal, no se produce una contaminación cruzada. Luego está el tema de los mataderos, frigoríficos o rastros, que desconozco cómo se llaman en Guatemala, o salas de despiece, todo lo que tiene que ver con, digamos, el sector cárnico, en donde está el sacrificio ritual del animal, y ahí hay un proceso, vamos a decir, que difiere en algunas cuestiones de lo que es el proceso estándar para cualquier empresa de alimentación que no sea cárnica. Perfecto. Y por último, consultan, si el dueño de la marca no es quien maquila el producto, ¿qué parte o qué actor debe obtener la certificación? ¿El fabricante o el comerciante? Perdone, ¿puedes repetir? Sí. Si el dueño de la marca no es quien maquila el producto, ¿qué parte o qué actor debe obtener la certificación? ¿El fabricante o el comerciante?
A ver, la certificación la ha de Halal. obtener siempre, Ajá. siempre el productor, es decir, quien produce, quien comercializa, a no ser que manipule el producto. O sea, si lo único que hace es comercializarlo, transportarlo, almacenarlo y comercializarlo, siempre y cuando el producto esté bien embalado, empaquetado, es decir, y no se manipule, no se transforme, no hay problema. Es decir, quien tiene que certificarse es el productor. Perfecto. Pues bien, Tomás, muchísimas gracias por su tiempo de nuevo. A José también muchísimas gracias por su presencia y a todos los participantes agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en un webinar. Esperamos continuar realizando eventos de este tipo y pues sin más damos por finalizado el evento. José, lo veo por ahí. Muchas gracias. Y pues que tengan una excelente mañana, un excelente día. Como les comenté, el material se les hará llegar en cuestión de 3 a 4 semanas y sin más, pues finalizamos. Gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, María Inés. Gracias, Tomás. Adiós. Muchísimas gracias. Se cuidan mucho. Tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, un Igualmente. placer.